y ayer hablábamos con el presidente de la Nación, Gabriela, y en un momento planteaba la inquietud de algunas personas trans que están viviendo tal vez situaciones complejas justamente por la cuestión de la pandemia. Alquilan algunas pensiones, algunas habitaciones en algunos hoteles, y ha transcurrido un episodio que me había llegado a mí en un momento de un grupo de personas trans que estaban siendo amenazadas y con la intención de ser desalojadas de un hotel de la zona de Valvanera. Esto es en el barrio de Valvanera en Once. Bueno, hicimos una nota al respecto para reflejar esa realidad de estas personas. Son 8 chicas trans que fueron agredidas también por el dueño del lugar, y veamos qué es lo que nos contaron. Cuando comenzamos la cuarentena, que fue así de un momento para otro, ¿viste? No teníamos dinero para poder cubrir los alquileres. El alquiler del otro día, ponele, teníamos para comer, pero no para... Entonces así nos atrasamos todas, ponele 4 o 5 días. Y de ahí comenzó el tipo. Que paguemos, que paguemos, que paguemos. Y de pronto salía con que vaya y busque cliente afuera. Estamos de cuarentena. ¿Cómo buscar cliente afuera? Viven el día a día. De hecho, el arreglo económico que tienen de pagar su habitación es por día. Desde el día sábado están cumpliendo la cuarentena obligatoria y tienen una deuda que ya entre las 8 compañeras superan los 30.000 pesos. Y en el día de hoy nos encontramos con la situación ya desesperante del llamado de compañeras que nos dicen de que el dueño no quiere cumplir el decreto presidencial que prohíbe los desalojos y que las estaba desalojando. Les había cortado la luz de las habitaciones, les había cortado el internet y le estaba sacando ya los televisores a una de ellas que intentó negociar poder quedarse acá y no quedarse en la calle, dejó su celular como forma de pago. Concretamente te pregunto, después de la intervención del sindicato, ¿lograron frenar el desalojo? Hasta que termine la cuarentena, el 31, si es que se extiende, las compañeras no pueden ser desalojadas. Ahora, una vez que se levante la cuarentena, el dueño y la dueña manifiestan que ya no le quieren volver a alquilar. Entonces, ¿Y en ese caso? En ese caso, a nosotras nos da un poco de margen, de un poco más de tiempo para reubicarlas. Bueno, una situación difícil que viven las chicas del colectivo trans. Esperemos que pronto haya una intervención. De hecho, vamos a hablar con una persona referente del INADI, que quiero que la presentes, Gabriela. Vamos a hablar con la titular de INADI, ni más ni menos, con Victoria Donda. Victoria, muchas gracias por esta comunicación con Televisión Pública de Noticias. Y obviamente vamos a arrancar hablando de este tema, lo que contábamos recién, chicas trans que tienen un pedido de desalojo en un hotel céntrico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a las dos. Muchas gracias por el llamado. Sí, hoy estuvimos interviniendo junto con algunas legisladoras del Frente de Todos que también se acercaron y la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires en la figura de María Rashid. Con María estuvimos desde el INADI tratando de resolver esta situación por lo demás cruel, ¿no? En un momento de mucha vulnerabilidad social a uno de los colectivos más vulnerados. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Diana Surco te habla. Ayer hablamos con el presidente de la Nación desde la televisión pública y en un momento el mandatario decía que era de miserables tener esa actitud, ¿no? Cómo una persona puede echar a la calle encima en esta situación de pandemia a una colectividad, a una comunidad vulnerada y sobre todo dentro del gran colectivo LGTB. Se dice siempre que es el grupo más vulnerable dentro del movimiento LGTB en nuestro país. Victoria, ¿cuáles fueron las primeras inquietudes que te plantearon desde este grupo de chicas en Once y cómo lo recibiste? Bueno, las atendimos por los canales que tenemos que atender, que son 2 WhatsApp que tenemos a disposición de esta situación de emergencia, y personalmente me comuniqué con una de ellas. Se apersonó uno de los trabajadores del INADI y luego más tarde fue Demian Zayat, quien es el director nacional de asistencia a la víctima, a eso de las 19:30. Bueno, ellos manifestaban preocupación. ¿Cómo podés estar en una situación donde no podés estar en la calle porque tenés que hacer cuarentena y te quieren echar del lugar que estás ocupando como tu vivienda, del espacio donde tenés que hacer la cuarentena? La verdad es que
Por eso hablaba de la crueldad de esta actitud y temeridad también, ¿no? Después del discurso del presidente ayer, hoy volver a hacer esto, porque ya ayer había un anuncio de que las quería desalojar, pero después del discurso del presidente, hacer esto otra vez hoy fue como demasiado, ¿no? Victoria, ¿llegaron a alguna solución o por lo menos entendieron cuál era el pedido que hacían ellas y que hicieron ustedes, obviamente por intermedio del INADI? Sí. Bueno, como recién hablaba, creo que era Georgina, no reconocí muy bien la voz, pero a quien estaban entrevistando, sí, los dueños accedieron, bueno, no accedieron, accedieron a cumplir la ley, es casi una contradicción. Van a cumplir con la ley. El decreto lo que dice es que hay que respetar a cada uno en el lugar donde está habitando y que se tiene que quedar ahí, así que mientras dure la cuarentena, estas chicas, estas compañeras trans no van a ser desalojadas. ¿Y este tipo de denuncias se hacen a menudo? ¿Tienen a menudo información de este estilo, de discriminación para con el colectivo trans o, en este caso, de desalojos? Sí, claro. Sí, el colectivo trans es uno de los colectivos sociales históricamente vulnerados, pero además de los colectivos con los cuales el INADI viene trabajando. Yo lo que quiero recordar es que nosotros vivimos en un país donde una parte de la población tiene una expectativa de vida que, de acuerdo al último censo nacional, no supera los 40 años, y es el colectivo trans. Si bien hoy hay visibilidad, hay mujeres que están en espacios visibles y que la verdad aplaudo y me pone muy orgullosa. Una de ellas es Ornella Infante, quien es directora nacional también en el INADI. Desde que entramos con Ornella nos pusimos a trabajar en aquellos sectores que más necesitan y sin duda el colectivo trans es uno de esos sectores. Venimos desarrollando desde que se declara la pandemia una serie de actividades de articulaciones con otros ministerios precisamente para que la comunidad trans pueda pasar esto lo mejor posible, y quiero aprovechar este momento para poder decirlo. Desde el INADI con el Ministerio de Desarrollo estamos inscribiendo a las compañeras y compañeros del colectivo trans al programa Potenciar Trabajo. Es un programa que permite que se pueda hacer la terminalidad educativa, formación de oficios, pero además un dinero a cambio de eso que, por supuesto, es muy necesario en esta situación de crisis económica que se está viviendo. Victoria, y para cerrar, ¿cómo tienen que hacer para acceder? Para poder acceder, se comunican con el INADI, a alguna de las páginas, la página del INADI, sí. Y ahí van a tener la información para poder anotarse en el registro, y seguramente alguno de nosotros, de los trabajadores, de las trabajadoras del INADI, los va a estar llamando. La verdad es que venimos trabajando mucho, no solo con la comunidad trans, sino con todos aquellos grupos históricamente vulnerados, que es para lo que está el INADI. El INADI defiende los derechos de las mayorías, porque la mayoría ha sido vulnerada, discriminada, y del poder gozar de alguno de los derechos. Entonces queremos estar presentes en esta situación tan grave, con el Ministerio de Desarrollo, con el Ministerio de Transporte, por ejemplo, generando políticas para que el saldo negativo sea mayor. Bueno, me parece que hay que estar muy presentes y que hay que articular con todos los estamentos del Estado. Muy bien, Victoria Donda, muchísimas gracias y agradecemos tu comunicación. Gracias a ustedes, buenas noches.